Presentado por Decathlon, el deporte en su máxima expresión. Ya estamos en nuestro segmento de nutrición. Esta semana nos encontramos de visita en la clínica de la psicóloga Natalia Sandoval. Natalia, es un gusto estar de visita nuevamente acá con ustedes. Les agradecemos ahí su tiempo y que nos hayan recibido, Natalia. Gracias por venir, siempre es un gusto. Gracias, Natalia. Le cuento que nos gustaría hablar dentro de nuestro segmento de nutrición de esta semana. Pues ahí, aprovechando sus conocimientos, Natalia, escogimos ahí algunas preguntas que tienen que ver con emociones, con sentimientos, y por ahí, con ayuda de sus conocimientos, vamos a estarle resolviendo a la gente, ¿le parece? Sí, perfecto. Listo, la primera pregunta que tenemos dice, ¿cómo influyen nuestras emociones en lo que comemos día a día, Natalia? Por ahí, a veces hay ciertas comidas que nos suben el ánimo, que nos reconfortan, ¿correcto? Sí, la verdad es que influyen mucho más de lo que creemos, creo yo. Y hay que tomar en cuenta estados como estrés, ansiedad, tristeza, incluso felicidad, tenemos muy asociada a la comida. Esto suele ser un confort para nosotros y también está la situación que tenemos hambre física, hambre fisiológica y hambre emocional. Y esta es muy común, creo que todos la hemos sentido, pero es de ser consciente de esto. Cuando nosotros tenemos una emoción y realmente detenernos a ver qué está pasando y qué necesita mi cuerpo y qué necesito yo como persona para ver lo distinto, porque suele ser, cuando es emocional, alimentos ultraprocesados, azúcares, grasas, porque eso es lo que nos da ese boost de serotonina, esa felicidad que queremos tener en ese momento. Entonces, creo que sí es de ser conscientes y estar entonados con nuestras emociones. Muchas veces también cuando nos sentimos tristes, deprimidos, por ahí optamos por cosas dulces, por postres también, sí. ¿Verdad, Natalia? Y es que es muy social, no sé si han visto películas cuando está la típica chica triste y todos le llevan algo dulce a la amiga, pues es muy normal y está muy normalizado. Y creo que de vez en cuando no tiene nada de malo. Y si nos sentamos mal, digamos, ay, me merezco esto, pero que no sea la única herramienta que yo tenga para regularme a mí y mi estado emocional. Ok, buenísimo. La siguiente pregunta, Natalia, dice, ¿por qué muchas personas sienten culpa de comer ciertos alimentos? Muchas veces comemos, por ahí se nos antoja algo, pero después de que lo que comemos, pues nos quedamos con ese sentido de culpa. Sí. Es muy común y la verdad es que yo creo que está muy relacionado a esa dinámica que tenemos con la dieta socialmente. Tenemos una rigidez social con lo que es la dieta y catalogamos los alimentos como buenos o malos. Y no hay alimentos buenos o malos. Hay alimentos más nutritivos, menos nutritivos, me gustan más, me gustan menos. Entonces, creo que tiene que ver mucho con cómo yo me llevo con la comida, la relación, yo trabajo mucho esto, la relación que tienes con la comida y la relación que tienes contigo. Creo que no se debe buscar una perfección, sino más flexibilidad y comprensión para que sepa que si yo me quiero comer algo que a mí me gusta, pues no pasa nada, siempre y cuando no sea la norma. Puede darse ese gusto, ese antojo. Exacto, y cuando tenemos mucha restricción cognitiva, llegamos a propiciar estos ciclos de atracones y restricciones que me pueden llevar a mucho más desconfort físico y mental. Es correcto, sí. Por ahí bueno, usted lo mencionaba, tiene mucho que ver la presión social, ¿verdad, Natalia? Con este tema, sobre todo las redes sociales, lo que consumimos en redes sociales, lo que vemos, las personas a las cuales seguimos también, ¿verdad? Sí, total. Hoy en día está muy de moda lo que como en un día, lo que hago Todo en un lo día. subimos. Sí, y hay cuerpos distintos, hay rutinas distintas, hay personas que necesitan cosas distintas, que tienen economías distintas, y creo que tenemos que dejar de comparar a las demás personas y recordarnos que lo que vemos en redes sociales está muy filtrado, está muy seleccionado y que no es la realidad en su totalidad. Súper. La siguiente pregunta, Natalia, dice, ¿qué papel juega la autoestima en nuestros hábitos alimenticios? Para mí juega un papel clave. Yo lo trabajo mucho con mis pacientes y yo les digo que los hábitos son el reflejo del amor y respeto propio que se tiene. Y es algo duro a veces de aceptar,
los hábitos que yo tengo significa que tanto me respeto y me quiero, pero sí, porque cuando me puedo autocastigar a mí, es cuando puedo empezar a comenzar con estas dinámicas de demasiada restricción o tener atracones o pues exceso de ejercicio. Y es por no lidiar con esta parte que empiezo a querer lidiar con esta otra que me permite tener más control que en la otra que yo no sé cómo manejar. Claro. Entonces, si tienen este tipo de situaciones, yo sí aconsejo ver lo que está de fondo, porque es más fácil enfocarme en el ejercicio, en la comida, en mi cuerpo, en cómo me miro, y no ver cómo está mi relación conmigo, de qué pienso de mí, me caigo bien, porque estás contigo todo el día. Claro. Si no te caes bien, va a haber ahí unos roces entre esta dinámica, porque tenemos una dinámica con nosotros mismos que genera disconfort. Y es muy fácil que se vaya a esta parte. Por ahí se podría decir de que cuando una persona tiene baja autoestima, pues deja de preocuparse por cuidarse, deja de preocuparse por lo que se alimenta o incluso en su apariencia física, ¿verdad, Natalia? El peinarse, el arreglarse, y también pues ya no le presta la misma importancia también a lo que come, ¿correcto? Total. Al final de cuentas, más que dejar de preocuparme, tal vez sí, no soy prioridad. No soy mi prioridad. Y al final de cuentas, somos y debemos ser nuestra prioridad. Primero voy yo para poder ejercerme de la mejor manera en todos los otros roles, como padres, como parejas, como profesionales, hijos. Soy mejor si yo me priorizo. Y eso tiene mucho que ver con la autoestima. Correcto. La siguiente pregunta, Natalia, dice: ¿cómo manejar la ansiedad o el estrés sin recurrir a la comida como refugio? Por ahí también tiene mucho que ver nuestro estrés, nuestros hábitos alimenticios, ¿verdad? Sí, total. Y regresamos mucho a la primera, que decíamos que sí nos ayuda y nos regula la comida, pero creo que debemos de ser muy conscientes en qué estamos sintiendo. Si tomamos una pausa, y es lo que yo le digo mucho a mis pacientes, a veces llegamos a la cocina y estamos en automático y abrimos y lo primero que se nos antoja y usualmente no es lo mejor para mí. Pero tomémonos una pausa y seamos conscientes de qué estamos sintiendo, qué pasó hoy en el día. Estoy estresada, estoy ansiosa, estoy preocupada, algo pasó con mi trabajo, mi pareja, mi familia, conmigo, que me tiene de cierta forma. Entonces, usualmente, y lo he visto en mis pacientes, cuando hacen esa pausa, baja increíble la necesidad de buscar un alimento que me genere ese confort. Si aún así tienen hambre y si aún así creen que se lo merecen, está bien. De vez en cuando no pasa nada, lo que les decía. Es de lo más normal del mundo. Lo que pasa es que sí hay que tener otras herramientas. Respiraciones, escribir, el movimiento, buscar a alguien, hablar. Entonces, ese tipo de dinámicas puede propiciar a que yo tenga más herramientas y no solo recurra a la comida. Bien importante ese consejo que nos da, ¿verdad? Cuando empieza a sentir uno esa ansiedad, pues el de tomar esa pausa y antes de recurrir a los alimentos, a la comida, pues detectar bien si tengo hambre o si es realmente porque estoy pasando por un periodo de ansiedad en ese momento, ¿verdad? Y incluso pues si hacemos esa pausa, pues no vamos a parar en esos clásicos atracones, ¿verdad? Sí, total, y es que hoy vivimos tan en automático. Estamos tan en automático, estamos en el trabajo, voy en el carro, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y no nos detenemos a conectarnos con nosotros mismos y ver de qué manera yo me siento y cómo estoy. Cuando eso pasa, me permite parar un poco ese automático y parar ese tipo de conductas que son una forma de afrontar la vida que hoy tenemos, pero que hay muchas otras formas más sanas, más beneficiosas para que lo hagamos. Ok, súper. Y por último, Natalia, por cuestiones de tiempo, dice: ¿qué tan importante es el entorno familiar y social en la forma en que comemos? Es muy importante. Desde pequeños, por ejemplo, observamos a mi familia, observo cómo es su relación con la comida, qué comentarios hacen del cuerpo, qué comentarios hacen hacia la comida, la interacción que hay entre la comida. La comida no es algo individual,
es muy social y cultural. Correcto. Y en esta sociedad latina es muy importante. Entonces, sí influye mucho. Y ya como adultos, con quienes nos rodeamos, hacia dónde, qué es lo que buscamos en este tipo de interacciones. Entonces, me van a motivar si yo quiero tener hábitos saludables o me van a molestar, porque es algo que pasa mucho. Entonces, sí les aconsejo tener mucha fortaleza y al final de cuentas hay estudios que dicen que las personas que me rodean es más probable que yo sea como esas personas. Claro. Entonces, ¿qué persona quieres ser? ¿Qué personas tienes cerca? Porque van a influir mucho, no solo en tus alimentos, sino en tus hábitos, en quién eres, en qué piensas. Entonces, esa es una pequeña reflexión que les dejo el día de hoy. Importante para todos los padres de familia que nos están viendo y escuchando también, ¿verdad? Que tienen chiquitos en casa, el enseñarles a tener hábitos alimenticios saludables desde temprana edad, ¿verdad? Porque normalmente pues ellos paran tomando los hábitos de los padres, de la familia, ¿verdad? Sí, total. Y ellos observan, ellos absorben. Entonces creo que sí es una gran responsabilidad cómo se habla de los alimentos, cómo lo ven, si es bueno, es malo, o es algo que es muy nutritivo para mí. Correcto. Y algo que es menos nutritivo para mí, que yo puedo comer todo, que tengo disponibilidad de comer todo, pero que yo puedo elegir qué es lo mejor para mí. Esas pequeñas cosas yo les aconsejo mucho a los padres que hagan. Y realmente evitarán no solo problemas con la comida, sino una buena relación con la comida. Es algo que necesitamos tener. Correcto. Buenísimo, pues qué gusto el haber estado de visita nuevamente acá con ustedes, Natalia, le agradecemos ahí mucho su tiempo. Si nos pudiera recordar cómo aparece en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla. Sí, aparezco como Psicología con Nats y gracias por venir, siempre es un gusto. Gracias, ahí la vamos a estar colocando. Agradecemos nuevamente el tiempo. Este fue nuestro segmento Nutrición. Continuamos con más. Presentado por Decathlon, el deporte en su máxima expresión.